Oscuridad, el caldo de cultivo del horror, donde aparecen seres que provienen de nuestra más oscura imaginación. Momentos de terror que causan una fascinación inigualable. ¿Qué es lo que hace que estas películas de monstruos, fantasmas y horrores sobrenaturales continúen atrayendo a las multitudes? Aprendimos el horror de las tradiciones, de las leyendas, de las supersticiones, de los libros, pero sobre todo, lo conocimos en esas oscuras salas de cine donde se proyectaron las famosas películas de terror. Desde los inicios del cine de terror, héroes desesperados, hermosas heroínas, villanos y monstruos han estado ahí para brindarnos los más intensos momentos. A lo largo de la historia, el cine ha actuado como un espejo distorsionado que refleja las ansiedades colectivas y los temores más íntimos de la humanidad. Esta forma de arte, más que cualquier otra, tiene la capacidad de desafiar nuestra percepción y de explorar en los recovecos de nuestro subconsciente, desenterrando aquellos miedos que yacen latentes en lo más profundo de nuestra psique. Parece que siempre somos atraídos hacia nuestros miedos, una tentación por la que siempre hemos estado dispuestos a pagar. We grow up with a certain hunger, not only for the bright things in life, but for things that are fearful and terrifying. The filmmaker puts something on the screen, and each individual member of the audience adds something unto themselves to complete the process. You know, if you wonder why the continual preoccupation with horror in motion pictures, there's a reason. People love to be scared. Las grandes películas de terror de la historia son como extensiones de pesadillas, pasadas y presentes. Una palabra secreta en la película de 1920, El Golem, otorga poderes mágicos a un sabio. Tan cautivado quedó Paul Wegener con la leyenda de una figura inanimada que se convierte en campeón contra la opresión, que la adaptó al cine 3 veces. La estatura impresionante de Wegener le permitió interpretar a la estatua de arcilla gigante que cobra vida. El Golem estableció un patrón desafiando las leyes de Dios y del hombre. Incluso con buenas intenciones, inevitablemente conducía al desastre. También aprendimos que las mujeres hermosas nunca estarían a salvo con los monstruos. En el gabinete del Dr. Caligari, también producida en Alemania en 1920, el horror adquirió un carácter único y subjetivo. Una figura siniestra, Caligari, revela sus extraños poderes sobre un sonámbulo. Buscando proyectar el mundo de un psicótico, esta película utiliza escenografías pintadas para crear un ambiente amenazador y surrealista, mientras Cesare, un sonámbulo, sale a cometer los asesinatos ordenados por su maestro. Esta escena fue tan inquietante que ayudó a hacer de El gabinete del Dr. Caligari una de las películas más discutidas de los años 20. Un temor perdurable que se evocaría una y otra vez en las películas de terror del futuro. El miedo a ser atacado cuando somos más vulnerables, mientras dormimos. El gabinete del Dr. Caligari catapultó a Conrad Veidt a la atención mundial y subrayó la idea que repetirían las películas de terror. Nuestros monstruos eran invariablemente muy humanos y vulnerables a la belleza.
uno de los elementos más fiables del horror, garantizado para producir temor en cualquier audiencia, es la historia del vampiro. En 1922, los espectadores quedaron hipnotizados por la película alemana Nosferatu, una temprana adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula. Este no era un simple ser hecho de arcilla, ni una figura dormida encerrada en un trance. Este era el no muerto, un monstruo que se retiraba durante el día a su ataúd, pero que deambulaba por la noche para alimentarse de sangre humana. En Metrópolis del director Fritz Lang, una película de fantasía y horror también de Alemania, la heroína está atrapada en el mismo mundo de los muertos, en las oscuras catacumbas de una ciudad en un futuro lejano. Como siempre, los gritos de la heroína no traen rescate. Su perseguidor villano, el arquetípico malvado de la película de terror, el científico loco. Una escena que resonaría una y otra vez en las películas de terror por doquier. El laboratorio donde un científico se atreve a imitar a Dios, transfiriendo el alma misma de un ser humano para dar vida a su creación robótica. Las películas de terror europeas enfatizaban lo sobrenatural, pero en Estados Unidos el horror tenía una base más realista. En 1920, una audiencia consciente de la prohibición aceptó fácilmente que en Dr. Jekyll y Mr. Hyde incluso una sola bebida podría llevar a consecuencias terribles. La actuación de John Barrymore hizo que esta posibilidad fuera escalofriantemente creíble. Él entendió la obra de Stevenson. Stevenson mencionó que era la personificación del mal, pero era el mal de su expresión, y Barrymore lo logró sin maquillaje. The leading men are not remembered by the public. It's the heavies that are remembered, because they're the characters in plays and in motion pictures who are the active ones. The leading men are acted upon, but the heavies, the villains, are the ones who do things. That's why the great actors of, ever since Betterton, have preferred to play the heavies. Lon Chaney, uno de los grandes actores del cine mudo, dio a sus hombres del pecado 1000 rostros, cada uno más aterrador que el anterior. El orgullo de Chaney era que no solo realizaba sus propias acrobacias, sino que también creaba y aplicaba su maquillaje, a menudo espectacular. Una de sus mejores películas realizadas en 1925 fue El fantasma de la ópera. El elemento importante es que gran parte de ella tiene lugar en la semioscuridad de las catacumbas. De cierta manera, la ópera de París es un símbolo de la mente inconsciente en la que reside el deseo monstruoso, y eso resonó en muchos de los miembros masculinos de la audiencia. La actuación de Chaney, debido a que pasó gran parte del tiempo usando su máscara, fue una cuestión de ballet. Era un maestro consumado de la expresión corporal. El fantasma de la ópera no tenía ninguna implicación sobrenatural evidente, pero teníamos a un hombre que dormía en un ataúd, que vivía en catacumbas 5 niveles debajo de la ópera de París y que se enmascaraba para ocultar un rostro horrendo.
y de cierta manera pulsaba los botones de una audiencia que en ese momento estaba muy poco consciente del simbolismo sexual involucrado, pero se registraba de todos modos porque en efecto el personaje de Chaney, retratado en El fantasma de la ópera, era el de un hombre avergonzado o temeroso de su propia sexualidad, que oculta su deseo monstruoso, como se llamaba en esos días, bajo una máscara. Cuando se revela, la heroína se retira asustada de un hombre amable y gentil que ahora vemos como un ser horrendo. The quality of the silent film in America was that it did not deal with supernatural topics per se. Actually, evil was personified by the ugly and the deformed, as in the case of Lon Chaney and the other actors, and it took place usually in an atmosphere of darkness. We knew, of course, that handsome people were almost invariably good, and that deformed, elderly, unfortunate people were bad. This we had learned in our fairy tales as children. Now we were seeing those fairy tales in darkness up there on the screen, without benefit of Freudian psychology, without benefit of special effects. The important thing is we believed what we saw, and it frightened the living blazes out of us. Una película estadounidense de 1927 que asustó mucho a las audiencias fue El gato y el canario. La oscura y embrujada mansión, donde el terror acechaba en cada esquina, se convirtió en parte del creciente lenguaje del horror. Donde cualquier cosa podría suceder, y a menudo sucedía. Nuevamente, el protagonista demostró ser poco confiable. Pero al menos en esta película proporcionó alivio cómico. Un momento clásico de horror y la fuente de innumerables pesadillas. En 1931 se estrenó Svengali. Protagonizada por John Barrymore, el sonido había llegado aumentando enormemente las formas en las que las películas podrían influir en las emociones de la audiencia. El verdadero impacto de Svengali provino de la inquietante demostración de control mental a distancia. Aquí no había ningún científico loco con la intención de crear vida. Este villano era capaz de tomar control de la vida de alguien más. How could I help being kind to a man who had been so kind to me? Oh, kindness is a virtue undeniably, but to be so very kind. I am good, I tell you. I'm not like those others. I'm not. Ah, poor tree. Poor little leaf. Estos misterios se convirtieron en un desafío para una nueva generación de cineastas. Mr. Zucker, the head of Paramount, called me up and asked me if I would like to do a film of the famous Stevenson story, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I saw the story
as a conflict between, not between good and evil as it used to be done before, where Jekyll becomes an evil person, a monster. But I saw the story more as a conflict between the high aspiration of every human being and his lower, baser instincts. And that the whole idea was to have a young man, very handsome, whose whole intention is to free himself from all the evil impulses, all the animal impulses, really, not evil, animal. And the idea with Frederick March was that when he becomes Hyde, he does not become a monster, but he becomes our common ancestor, the Neanderthal man. And Frederick March gave a beautiful performance and wound up by winning the Academy Award. Era el mismo año 1931, una de las películas diseñadas para satisfacer el apetito público por películas que asustaban era The Bat Whispers. Siempre está la confiable y antigua mansión por la noche, esta vez la amenaza lanzando sombras, un murciélago en forma humana, el anuncio del terror por venir. Afuera, la tormenta de siempre. Y adentro, una heroína que naturalmente insiste en ir a donde nadie en su sano juicio se atrevería siquiera a soñar. A través de la siempre presente puerta secreta. Un sonido esencial de la película de terror, el grito de la heroína aterrorizada, aún no se había escuchado. You think you've got me, eh? Well, let me tell you this. There never was a jail built strong enough to hold the bat. En la tradición de la película de misterio y terror, el villano es eventualmente desenmascarado. I shall return at night. The bat always flies at night. La cinematografía virtuosa, los vastos escenarios y el fantástico trabajo en miniatura convirtieron a The Bat Whispers en uno de los thrillers más espectaculares. Los escenarios dominan a los actores, quienes aparecen a menudo en la parte inferior del cuadro como figuras diminutas empequeñecidas por las sombras imponentes. El propio murciélago, con su capa y capucha negra sondeando, se desliza dentro y fuera de la oscuridad como una sombra encarnada. No hay ningún intento de realismo crudo en nada de esto. La iluminación es puramente dramática. Apenas se piensa en lo práctico. Los sorprendentes movimientos de cámara, los escenarios y accesorios de gran tamaño, incluso la actuación estilizada de los protagonistas, se suman a una imagen que crea su propia forma de realidad. El murciélago, interpretado por Chester Morris, nunca logró regresar, pero en el mismo año, otro tipo de murciélago descendió sobre el público cinéfilo con el lanzamiento de Drácula. Los murciélagos, los lobos y los vampiros se convirtieron en miembros honorarios del Salón de la Fama del Terror, al igual que la estrella de Drácula, Bela Lugosi. I am
Drácula tiene algunas cualidades perdurables y entrañables. La actuación de Lugosi, cuyo acento y estilo extravagante encajaba perfectamente con el papel. I have chartered a ship. Take us to England. We will be leaving tomorrow evening. El estilo fotográfico de Karl Freund, que estableció una tendencia al enfatizar los ojos de Lugosi, pero aún evocando una atmósfera inquietante y oscura. Los escenarios de la época difícilmente podrían ser mejorados, y las largas secuencias sin música hacen énfasis en los sonidos naturales que cautivaron a las audiencias de los cines de la época. Después de esta única producción, lo sobrenatural se convertiría en un elemento perdurable del cine de terror estadounidense. También en 1931, otra película estaba destinada a convertirse en un clásico, creando una nueva estrella del horror, Boris Karloff. La película fue Frankenstein, basada en la novela de principios del siglo XIX de Mary Shelley. Una vez más, un científico se atreve a intentar crear una vida. El resultado, un monstruo que eventualmente se volvería contra su creador. La historia de un hombre de ciencia que buscó crear un ser a su propia imagen sin tener en cuenta a Dios, trata los dos grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. El maquillaje y la caracterización crearon una diferencia con las películas de la misma época. Jack Pierce y el actor Boris Karloff dieron forma al monstruo. Los párpados pesados que cubrían sus ojos para parecer sin vida. Karloff se quitaba un puente dental para colapsar la mejilla derecha. Una ceja prominente con un cráneo alto y aplanado. En dramático contraste con el rostro cadavérico estaba el cuerpo de un bruto corpulento. You have those, and I'll have these. I can make a boat. See how mine float? No, you're hurting me! No! Las escenas con la niña impactaron al público. Son poderosamente dramáticas al representar tanto la inocencia infantil como la reacción de Karloff hacia María, así como la violencia de su dolor, la historia de un hombre de ciencia. Es notable que a pesar de las innumerables secuelas, parodias y bromas que ha inspirado durante más de 9 décadas, Frankenstein conserva su poder para helar la espina dorsal y merecer respeto por su arte. Nunca antes y quizás nunca más, los elementos para producir terror en una audiencia parecían tan perfectamente fusionados. It's very interesting to compare these two films that were made almost at the same time in the early 30s, in that they both dealt with the theme of death. Dracula with an undead creature brought back to life, living off of the blood of the living, and the Frankenstein monster, a creature made from parts of dead bodies, and perhaps doubly terrifying for that reason. When I was much younger, I knew the late James Whale, and he told me a fascinating anecdote about the first sneak preview of Frankenstein, which was held in Santa Barbara. While he was sleeping in the middle of the night, he was awakened with a phone call, and a voice came on the line saying, "Are you the director of that film that was previewed tonight?" And he said yes. And the voice said, "Well, I can't sleep, and I'll be damned if I'll let you sleep."
And James found this story to be very amusing. And it was a characteristic of his horror films particularly that they were always very much leavened with humor, because he felt, and I think rightly so, from a dramatic point of view and from the audience point of view, that it was very important to relieve the tension that was built in a horror film with humor along the way. I see. Hubo humor en White Zombie, una mezcla de horror y romance gótico realizada en 1932. No todo fue intencional. Sin embargo, en esta película otro método utilizado para aumentar la tensión fue una banda sonora especialmente efectiva. What is it? I see. Madeline, what's wrong? Madeline, my dear, please. La banda sonora hace un uso excelente de largos silencios, interrumpidos por ruidos inesperados. El chillido de los buitres, el raspar de un ataúd siendo deslizado en una cripta y ráfagas ocasionales de música. Can't we do something? Please, please. Madeline! Producida un año después de Drácula, White Zombie mostraba claramente la influencia de la película anterior. Una vez más, Bela Lugosi interpretó al archivillano, el vocero de la perdición. No sorprendentemente, el protagonista masculino era inadecuado. La heroína impotente. It was 1932, and James Whale had just finished Frankenstein, which was an enormous success, with Boris Karloff, who was the star of The Old Dark House 2. We had Charles Laughton in his first American film. We had Raymond Massey. We had Melvyn Douglas. And I was very impressed. Boris was as charming and gentle a person off-screen as he was horrendous and threatening on-screen. There was a great deal of thunder going and lightning and rain coming in and cobwebs and doors creaking. As a leading lady, it was my job to be very, very frightened. So Mr. Whale put me into a pale silk velvet bias-cut evening dress, very décolleté, and I asked him why, and he said, because when Boris is chasing you through the corridors, I want you to be like a flame going through the house and be very threatened, and that was my role, to be very threatened, very frightened, and to scream a lot. You know, actually, I think that putting me in pale pink silk velvet added to the feeling of fragility and helplessness that actresses needed in horror films, because if the beautiful young actress or lady is not threatened, there's no horror. Salvaje, diferente y a veces exagerada, White Zombie ha ganado un seguimiento leal y al menos tantos detractores. Crea y mantiene un ambiente gótico. Como pocas otras películas, proporciona escalofríos diabólicos. Y dio al entonces subvaluado Bela Lugosi su mejor papel, ya que sigue siendo una de las películas más inquietantes e interesantes de su tiempo. I have taken a fancy to you, monsieur. Silver! Silver! La película de terror que se proyectaba en el cine de vecindario se convirtió en una visita de viejos amigos muy valorados. Cómo amaba el público a esos actores que habían aprendido a odiar. En su lista especial de enemigos estaba Lionel Atwell, su víctima más frecuente, Fay Wray. Una película de 1933, El murciélago vampiro. What mad thing are you doing? Mad? Is one who has sold the secret of life to be considered mad? Life,
created in the laboratory. No mere crystalline growth, but tissue, living, growing tissue. Life that moves, pulsates, and demands food for its continued growth. Huh. You shudder in horror. So did I the first time. But what are a few lies be weighed in the balance against the achievement of biological science? Nadie expresó mejor la lógica lunática del científico loco que Lionel I Atwood. have created life, wrested the secret of life from life. Now do you understand? From the lives of those who have gone before, I have created life. I'll tell Carl. You may. For tonight, Carl's name will be added to yours. And all Fay of Wray those who era ideal para los fanáticos del cine, para una heroína hermosa y amenazada. ¿Cuándo los protagonistas dejarían de estar tan equivocados? Seguramente Fay Wray nunca tuvo mejores motivos para pronunciar su famoso grito que en la clásica película de terror de 1933, King Kong. Pero el público de todas partes lo entendió. Amor era lo que el monstruo gorila realmente sentía por la bella Fay. Los espectadores de las películas de terror de esa época obtenían placer indirecto al ver a King Kong hacer estragos y derribar los mismos símbolos de la ciudad de Nueva York que representaban la riqueza, el poder y el prestigio que se negaba a la mayoría de las personas durante la época de la depresión económica. Frankenstein gratificaba a los adolescentes porque en su momento era un símbolo de la adolescencia en una sociedad pesada, inarticulada, fea, no deseada, donde la edad se consideraba superior a la juventud. De hecho, la mayoría de las películas que discutimos en este video fueron realizadas durante épocas al menos tan difíciles como las que enfrentamos hoy en día. Guerras de pandillas, epidemias, una depresión mundial, la intolerancia racial y religiosa, escándalos políticos y un sinfín de otros males estaban devastando a la humanidad en los diversos momentos en que todas estas películas nacieron. No estamos hablando de los buenos viejos tiempos, sino de buenas películas antiguas que fueron realizadas por razones comerciales y logradas a través del arduo trabajo de muchos artistas y artesanos.